Buenos días. Mi grupo está conformado por Anthony Castillo, María Rumbos y mi persona, Edilmaris Maures. En esta oportunidad realizaremos un análisis crítico del Templo Maison Carré, del subproyecto Teoría y Crítica de la Arquitectura. Análisis histórico del Templo Maison Carré. Está ubicado en Francia. Se construyó en el siglo I a.C. en el Alto Imperio. Su estilo es arte provincial romano, Roma imperial. Tipología es arquitectura religiosa. El uso actual es un museo diseñado por el arquitecto Norman Foster. El templo mantiene las características clásicas de equilibrio, proporción, armonía y simetría. Toda la obra es de mármol, ordenada por Marco Agripa y llevada a cabo entre el 16 y 12 a.C., dedicado a los nietos de Augusto, Lucio y Cayo. El buen estado en el que se encuentra el templo se debe a que siempre ha estado en constante uso desde la Edad Media y por lo tanto ha sido reconstruida para que pueda seguir conservando su belleza. Fue usada como ayuntamiento y posteriormente fue vendida a los agustinos, que la ocuparon como una iglesia, hasta que después de un tiempo se convirtió en lo que es en la actualidad, un nuevo museo, y fue diseñado por el arquitecto Norman Foster. Es un templo de tipo próstilo, porque solo tiene una fachada o pórtico, a la que se le accede por una escalinata o pórtico, con las columnas que rodean al templo adosadas al muro. Es llamada la casa cuadrada, aunque tiene una base completamente rectangular. Análisis funcional. El templo está constituido por una escalinata de acceso, un pórtico y una cella. No posee opistodomo. La función del edificio es representar la finalidad religiosa y a su vez su finalidad es propagandista del emperador Augusto, ya que está consagrado al culto divino del emperador. Como los templos griegos, la función del templo romano no es acoger un lugar de culto, sino que es destinado a contener la imagen de Dios. La escalinata de acceso es el podio único de acceso al templo, cuya función es dar la sensación de entrar en un edificio superior a los demás y simbolizar así la divinidad del templo. El pórtico. En este espacio era donde se acogían a los fieles para las ceremonias, ya que no tenían permitido la entrada al templo. Los únicos que podían entrar al templo eran los sacerdotes. La cella es el espacio dedicado a la veneración donde los sacerdotes tenían acceso. Es un espacio cerrado sin ventanas. Opistodomo no posee este espacio cuya función era dar simetría a los templos. Mi nombre es Anthony Castillo y continuaré hablándoles sobre el análisis formal de la obra El Templo Maison Carré de la antigua Roma. Tiene una forma rectangular y se eleva sobre un podium de influencia etrusca, que da acceso a la entrada principal a través de una amplia escalinata. El pórtico hexastilo está presidido por columnas corintias, altas y esbeltas, un entablamiento formado por el arquitrabe, el friso con la decoración perdida y la cornisa, y un frontón triangular sin ornamentación escultórica, de los cuales hablaremos un poco más adelante. Maison Carré es un templo romano prototípico y es de los que mejores ilustran el estilo y las características de la arquitectura vitruviana. Tomando en cuenta el tiempo que ha pasado desde su construcción, podemos decir que este templo ha perdurado a lo largo de toda la historia de la arquitectura y hoy en día sigue siendo una construcción emblemática para el estudio y el conocimiento de muchos. Continuando con este análisis formal, nos encontramos con que en el interior de este templo romano y rodeado por 20 columnas adosadas está la celda. Esta esencia sagrada no tiene ningún tipo de obertura en el exterior, ni tampoco ninguna división interna. Solo se puede acceder por la parte de adelante del edificio. El pórtico es profundo, con 6 columnas frontales y 4 laterales.
Por una parte, refiriéndonos al entorno e integración urbanística, podemos mencionar que esta edificación se encuentra actualmente en el centro de Nimes, pero anteriormente se encontraba en el antiguo Forum Romano. Por otra parte, refiriéndonos a la función, el contenido y el significado de esta obra, podemos también mencionar que la Maison Carré fue construida por orden del gobernador Agripa, que en ese entonces era el encargado de organizar la infraestructura pública de Galia. Y esto fue en honor del emperador Octavio Augusto y a su familia. Sin embargo, estaba dedicado a los dioses de Roma y a Gai y a Lucio César, nieto del emperador e hijos de su hija Julia y del mismo Agripa. Analizando un poco más el área formal del templo Maison Carré, nos encontramos con que es de tres tipos. Además de que, como ya les dije, es un templo romano prototípico y que es de los que mejor ilustran las características de la arquitectura vitruviana. Este también es un templo prostilo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene columnas libres únicamente en su fachada principal y en el pórtico que precede a la cela o a la nave principal. A su vez también es de tipo hexastilo, que esto quiere decir que contiene 6 columnas en dicha fachada. Y al mismo tiempo es pseudodíptero, que contiene columnas alrededor de todo su perímetro, pero adosadas al muro entre 3 de sus 4 lados. Tiene dimensiones medianas de aproximadamente 26 por 15 metros. Está elevado sobre un podium, como ya les había comentado, al que solo se accede por la escalinata de la fachada principal. Una vez finalizado con el análisis formal, continuamos con el análisis espacial del templo Mason. Y como piezas principales o áreas principales nos encontramos con 4 de ellas, que son la escalinata de acceso, el pórtico de acceso, la cela o la nave, y que no posee opistódromo. El edificio es un modelo de templo romano sobre un podium, como ya les había comentado, y este podium era de aproximadamente 1.7 metros y con una sola nave o cela que no posee ninguna infraestructura interior. Es simplemente un área grande abierta. Y como ya les comenté, tampoco posee opistódromo, priorizando la amplitud de la fachada y la profundidad del único pórtico que éste posee, que es el pórtico que va luego de la escalinata. Continuando con el análisis volumétrico, tenemos que los elementos sustentantes son los muros y las columnas. Las columnas miden 17 metros de altura y son de orden corintio, hecho que denota la influencia griega con basa con toro y Escocia. Fustes acanalados y capitel con hojas de acanto y caulículos. El entablamiento está formado por 3 bandas, frisos con decoración vegetal y cenefas y cornizos. El templo se cierra a 2 aguas, creando un tímpano cuyo frontón no está decorado de relieves, sino de inscripciones que hoy en día se han ido desapareciendo. Para finalizar con mi participación, solo me queda hablarles sobre el análisis estilístico del templo Mason. A lo largo de toda la historia, este templo ha perdido en gran parte la decoración escultórica de los frisos, principalmente de los frisos, lo cual le resta esa esencia, ese estilismo y esa dureza de la Roma antigua. Sin embargo, ha conservado todo lo demás, en especial su elaborada y finísima decoración vegetal, como lo son las hojas de acanto, de los capiteles corintios y los patrones florales que embellecen el friso, la cornisa y los casetones del pórtico. En la presente lámina pueden ver algunas imágenes referentes a esto de lo que les estoy hablando.
Allí les dejé una sobre el detalle de las cornisas, son detalles escultóricos dignos de admirar. El capitel corintio y a su vez detalles del capitel corintio, los detalles del friso, las columnas laterales que están adosadas al muro, que les comenté de eso en las láminas anteriores, y un pequeño vistazo de lo que es el capitel, el friso y la cornisa juntos. Parte de esta decoración ha sido restaurada, pero respetando al 100% el diseño original, para así mantener el mismo estilo y el mismo concepto de diseño que tanto caracterizaba a esta obra de la Roma antigua. Es un templo que tiene forma rectangular y se celebra sobre un podio. El pórtico es profundo, hexástilo, con 6 columnas frontales y 4 laterales. La importancia de este pórtico lo relacionaban con el marco urbano. Es un templo de tipo próstilo, porque solo tiene una fachada o pórtico a la que se accede por una escalinata. Su principal material es la piedra calcárea, con aspecto rojizo por el paso del tiempo. Los elementos sustentables son los muros y las columnas. El templo se cierra a 2 aguas, creando un tímpano, y cuyo frontón no está decorado de relieves, sino de inscripciones hoy desaparecidas. Predomina lo macizo sobre el vano y por consiguiente en el interior falta de luz que solo llega a través del pórtico. La sensación que produce el templo es de falta de esbeltez, a pesar de su tamaño medio de edificio algo pesado. El sistema constructivo es arquitrabado. El entablamento formado por un arquitrabe con 3 bandas, friso con decoración vegetal, cenefas y cornisa. Las columnas, que miden 17 metros de altura, son de orden corinto, hecho que denota la influencia griega, con basa con toro y Escocia, fuste acanalado y capitel con hojas de acanto y caulículos. El templo mide 26 metros de largo por 15 de ancho y 17 de alto. Su estructura está formada por una retícula de 9 por 9 con pilares cilíndricos de hormigón, con una envoltura de fachada de suelo a techo, realizada con diferentes tipos de vidrios y marcos de acero. Los principales materiales utilizados en su construcción han sido el acero, el hormigón y el cristal con distintos grados de transparencia. El dosel y las columnas de podio son de tubos metálicos.